Muy buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a Noticias de hoy. En este video hablaremos sobre que Biden aclara por fin sus objetivos en Ucrania y no busca derrocar a Putin. También hablaremos que la jefa del Tesoro de Estados Unidos admite que se equivocó al proyectar el camino de la inflación el año pasado. Y también hablaremos sobre un tiroteo en un hospital de Oklahoma, en Estados Unidos. Dejó 3 muertos. Comenzamos. Biden aclara por fin sus objetivos en Ucrania. No busca derrocar a Putin. El mandatario estadounidense deja claro hasta dónde llegará y qué límites no traspasará en Ucrania. Estados Unidos define sus fines estratégicos ante la invasión lanzada por Vladimir Putin. Biden, que apoya con armas a Kiev, afirma que la vía diplomática es la única solución al conflicto. Estados Unidos no ha definido claramente hasta ahora sus objetivos estratégicos ante la invasión rusa de Ucrania. Algunas declaraciones al respecto han requerido a veces posteriores matices o aclaraciones. El secretario de Defensa Lloyd Austin afirmó hace algo más de un mes que Washington quería ver a Rusia debilitada militarmente y sin capacidad para recuperarse rápidamente. 2 días después del inicio de la invasión lanzada el pasado 24 de febrero, el presidente Joe Biden dijo en Varsovia sobre el mandatario ruso Vladimir Putin: "Ese hombre no puede permanecer en el poder". Más tarde, el secretario de Estado Antony Blinken tuvo que matizar que esas palabras y aseguró que Estados Unidos no estaba buscando un cambio de régimen en Rusia. Tras más de 3 meses de guerra, resulta evidente que la duración del conflicto depende de Rusia, por un lado, y de la ayuda occidental por otro. Estados Unidos, que ha comprometido apoyo militar a Ucrania por valor de $700 millones, es clave. Y ahora el presidente ha detallado exactamente en un artículo del New York Times sus propósitos estratégicos en Ucrania. Biden ha querido dejar claro hasta dónde llegará y qué líneas no traspasará. La vía diplomática como única solución. Biden cita al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para mostrarse de acuerdo con él en que el conflicto solo terminará definitivamente a través de la diplomacia. Washington envía una cantidad significativa de armamento y munición para que pueda luchar en el campo de batalla, pero también para que pueda tener una posición lo más fuerte posible en la mesa de negociaciones. Por ello, el presidente justifica el envío de sistemas de cohetes y municiones avanzadas. Estados Unidos no busca derrocar a Putin. El mandatario dice que no busca una guerra entre la OTAN y Rusia y que por mucho que no esté de acuerdo con Putin y considera sus acciones un ultraje, Estados Unidos no intentará provocar su derrocamiento en Moscú. Washington no participará directamente en la guerra. Mientras Estados Unidos o sus aliados no sean atacados, Washington no participará directamente en el conflicto. Es decir, no enviará tropas estadounidenses a luchar a Ucrania ni atacará a las fuerzas rusas. Añade que no alienta a Kiev para que ataque más allá de sus fronteras y que no quiere prolongar la guerra solo para infligir dolor a Rusia. Una Ucrania soberana con capacidad para defenderse. Estados Unidos quiere una Ucrania independiente, soberana y próspera, con los medios para disuadir y defenderse de nuevas agresiones. Nada sobre Ucrania sin Ucrania, afirma Biden. Dice que no presionará al gobierno de Zelensky para que haga concesiones territoriales. Sería erróneo. Mantiene. Afirma que las conversaciones entre Kiev y Moscú no están estancadas porque Ucrania haya dado la espalda a la diplomacia, sino porque Rusia continúa librando una guerra para tomar el control de la mayor parte posible del país invadido. Seguir reforzando el flanco este de la OTAN. Estados Unidos continuará reforzando con sus aliados el flanco este de la Alianza Atlántica. Además, ha recogido con beneplácito las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN. Evitar que otros países sigan la vía rusa. Si Moscú no paga un alto precio por sus acciones, enviará un mensaje a otros posibles agresores de que ellos también pueden apoderarse de territorio y subyugar a otros países. Así lo afirmó Biden en lo que podría ser una alusión a China y sus posibles intenciones en Taiwán. Sanciones a Moscú y ayuda a Kiev. Estados Unidos seguirá cooperando con sus aliados en las sanciones a Rusia y continuará proporcionando armamento avanzado a Ucrania, además de miles de millones de asistencias financieras. Reducir la dependencia energética de Rusia. Estados Unidos se compromete a ayudar a los aliados europeos y a otros países a reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos. Un ataque con armas nucleares sería inaceptable. Estados Unidos no ve indicios de que Moscú tenga previsto usar armas nucleares en Ucrania, pero deja claro que su uso sería inaceptable y acarrearía graves consecuencias.
Sobre el futuro más inmediato, Biden concluye que Putin se equivocó si cree que la unidad y la fuerza en la respuesta a la guerra se quebrará en los próximos meses. La jefa del Tesoro de Estados Unidos admite que se equivocó al proyectar el camino de la inflación el año pasado. A medida que el incremento de precios le quitan cada vez mayor poder adquisitivo a las billeteras de los estadounidenses, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, admitió este miércoles 1 de junio que el año pasado se equivocó sobre el camino que tomaría la inflación, con los grandes impactos imprevistos en la economía que han disparado los precios de la energía y los alimentos y los cuellos de botella en el suministro que han afectado gravemente a nuestra economía. En ese momento no entendí completamente, admitió Janet Yellen en una entrevista transmitida por CNN. La inflación estadounidense en marzo escaló a su nivel más alto en más de 40 años, con una tasa anual del 8,5%. En las últimas semanas, algunos funcionarios de la Reserva Federal, la Fed, también dijeron que la inflación en el país es comparable a los niveles observados en 1974 y 1983. En 1974, la Fed mantuvo las tasas de interés relativamente bajas frente al aumento de la inflación, pero las mantuvo relativamente altas frente a la caída de la inflación, aseguró James Bullard, jefe de la St. Louis, en una conferencia en línea del Instituto de Estudios Monetarios Económicos del Banco de Japón. El contraste entre las experiencias de 1974 y 1983 convenció a muchos de que era importante adelantarse a la inflación, agregó. Después de decir varias veces el año pasado que se espera que el aumento de los precios fuera temporal, el director de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, había sido criticado por ser demasiado lento para combatir la inflación. El martes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con Powell en la Casa Blanca para discutir la inflación récord. Biden reiteró que su principal prioridad es abordar la inflación, diciendo que comienza respetando a la Fed y su independencia. También prometió no interferir con el trabajo de la Fed para reducir la inflación. Powell y otros miembros de la Fed están centrados en abordar con detalle la inflación como yo, dijo Biden, y agregó que la política monetaria del Banco Central abordará la crisis para el pueblo estadounidense. El director del Consejo Económico Nacional, Brian Deasy, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien procedió a Powell como presidente de la Fed, también asistieron a la reunión. Durante la reunión, Yellen señaló el buen desempeño de la economía en otros aspectos, especialmente en el empleo, pero agregó que no esperaba que continuara el mismo ritmo de grandes ganancias laborales. Tiroteo en hospital de Oklahoma. El incidente ocurrió en el complejo médico de 5 pisos poco después de que la policía recibiera una alerta sobre un hombre armado que merodeaba el centro con un rifle en sus manos. Cuando las fuerzas del orden público llegaron al lugar, el individuo comenzó a disparar, según el capitán de la policía de Tulsa, Richard Muhlenberg. Sabemos que hay múltiples heridos y potencialmente múltiples víctimas, comentó, y agregó que en estos momentos los agentes revisan cada habitación para asegurar el edificio en donde se encuentran múltiples heridos. De acuerdo con Muhlenberg, el tirador murió en el altercado con la policía, pero no está claro si fue disparado por alguno de los agentes. El oficial ordenó a las familias de los internos y personal médico que se mantuviera alejado de la zona e informó que podrán reencontrarse con sus seres queridos cuando sea seguro en la escuela secundaria Memorial, ubicada en el lado oeste de la Fortune Park. El suceso se desató a pocos días de que un adolescente en Uvalde, en Texas, matara a 19 niños y 2 profesores de una escuela primaria, y apenas unas semanas después de que un tirador en Buffalo, Nueva York, asesinara a 10 personas negras en un supermercado. También ocurrió mientras los congresistas estadounidenses debaten en torno a las leyes que restringen el porte de armas, en medio de las reticencias de los republicanos y la industria armamentística del país. En Estados Unidos, 17.202 personas fallecieron por disparos desde el inicio de este año, según datos del Gun Violence Archive. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.